Ok, buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, bueno, mientras se conectan los compañeros debido a un inconveniente que se tuvo en la grabación del video del día de ayer, voy a repetir, ¿no? Voy a repetir de manera breve lo que se trató en el día de ayer para generar los dos videos y poderlo subir al aula virtual. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Sí se lo escucho. Ok, buenas noches. A ver, les comentaba, ¿no? Ayer tuve un inconveniente con la grabación del video. Sí, se dañó el archivo, entonces voy de manera breve a dar una explicación, ¿no? De lo que se indicó y lo que se trató el día de ayer para generar un video. Luego generaré el otro correspondiente el día de hoy, ¿no? Mil disculpas por ese problema. Entonces, el día de ayer, siguiendo o revisando el cronograma, ¿no? El cronograma de la asignatura que fue socializada al inicio del periodo, entonces vimos que nos faltaba colocar la tarea, ¿no? La tarea 3 está dentro de la semana del 21 al 25 de febrero, la programación. Entonces, eso fue lo que se hizo, ¿no? Se colocó la tarea número 3 que la vamos a revisar acá, en la que estaba ya abierto desde el 21, desde el día de ayer, 21 de febrero, 10 de la noche, y tienen plazo hasta el día jueves 3 de marzo, 14 horas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Dice, identifique cada una de las partes de una máquina rotativa de corriente continua. Entonces, con lo que hemos visto en clase, ¿no? Y hemos visto las partes principales de la máquina, sabemos que existe un circuito magnético, un circuito eléctrico. El circuito magnético está conformado por la parte de las armaduras, de la parte de los polos en el estator, ¿no? Armadura en el rotor. Ya son los núcleos, en otras palabras, es la parte metálica, la masa metálica de la máquina. Y el circuito eléctrico está conformado por las bobinas, ¿no? Tanto de los polos como del rotor. Entonces, si nos fijamos en el rotor, para que gire, debe estar colocado con dos rodamientos, ¿no? Para que gire libremente. El rotor también, los bobinados tienen que estar soldados a unas delgas dentro del colector, ¿no? Para que un par de escobillas sí hagan contacto, cierren el circuito y se genera el campo magnético, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el colector, habremos hablado de las escobillas, los bobinados del rotor, la armadura, los rodamientos, hemos hablado del estator, hemos hablado de los polos, ¿sí? El campo magnético fijo. Entonces ya podemos nosotros identificar esas partes, ¿sí? Entonces de eso se trataba, ¿no? La tarea, de identificar. Para esto, como se decía ayer, se puede apoyar de una gráfica, ¿no? Una gráfica que incluso estaba en la guía de estudios, una gráfica de una máquina eh, despiezada, podríamos decirlo, ¿no? Con algunos cortes para poder acceder a la parte interna. Entonces ahí usted puede ir colocando con sus palabras cómo se llama y para qué sirve cada una de esas partes, ¿no? De eso trata la tarea. El modo de entrega es igual a las tareas anteriores del primer parcial. Si coloca el encabezado, guarda el archivo en PDF con su apellido guión bajo nombre en mayúsculas, ¿sí? Y lo coloca en este link, ¿no? Que está habilitado exclusivamente para la tarea 3. Y dentro del aula virtual solamente coloca la palabra enviado y que da constancia de que usted ya envió la tarea. Eso como primera parte, ¿no? Primera parte de lo que se explicó el día de ayer. De ahí continuamos con
asignatura con la guía de estudio. Voy un ratito a abrir nuevamente la guía de estudio. Ya, y empezamos a revisar la unidad correspondiente a las máquinas de corriente alterna. Las máquinas de corriente continua ya la habíamos visto en las clases anteriores y empezamos con la de corriente alterna. Entonces, al igual que en los casos anteriores, en las unidades anteriores, partimos dando lectura a la situación inicial, ¿no? A un caso práctico inicial, hablando de la empresa esta Manten Express, ¿sí? Donde trabajan dos técnicos, los famosos Fermín y Abel, ¿no? En este caso se encuentran con con unas máquinas, ¿no? Unos motores que en vez de delgas en el colector tienen anillos, ¿sí? Tienen dos anillos, tienen tres anillos, tienen en las borneras, tienen 6 bornes, tienen 8, tienen 9 y no saben a qué tipo de máquinas corresponde, ¿ya? Entonces ahí se empieza, obviamente se plantean ciertas preguntas, las cuales van a ser respondidas una vez que revisemos el contenido de esta unidad, ¿no? Entonces, como principio de funcionamiento, se había hecho un comparativo entre lo que es el generador nada más, ¿no? Aquí estamos viendo que hay una mano, ¿sí? Que mueve mecánicamente a la espira dentro de un campo magnético, entonces estamos actuando como un generador. Y en la parte del colector estaríamos obteniendo un voltaje inducido, ¿ya? Entonces, la principal diferencia que nosotros habíamos revisado el día de ayer es que para un generador de corriente continua, que ya lo habíamos analizado en las clases anteriores, ¿sí? El devanado del rotor, la espira, ¿sí? Una esquina, el inicio de la espira está soldado a una delga dentro del colector y la otra, ¿sí? Está soldado a otra delga, ¿ya? Y estas al girar van haciendo contacto con las escobillas, ¿no? ¿Sí? En una polaridad, luego gira y nuevamente regresa a la misma polaridad, luego gira y regresa a la misma polaridad, ¿sí? Esto lo que genera es esta forma de onda que nosotros vemos acá. Entonces aquí se hacía el análisis, ¿no? Tenemos en la parte superior, si ustedes ven, el punto morado y el punto verde, sí, serían las espiras, ¿no? Una línea de la espira y la otra línea de la espira. Eso estamos viendo, ¿no? En corte transversal. Entonces, cuando está la espira de manera horizontal, era el punto de mayor fuerza, ¿no? Que se generaba en el campo, ¿sí? Acuérdense que tenemos la famosa regla de la mano izquierda, en la que tenemos la dirección del campo, tenemos la dirección de la corriente y la dirección de la fuerza, hacia dónde va a estar empujado ese cable, ¿no? Entonces, en este punto, cuando está la espira horizontal, es el punto de que se tiene la mayor fuerza, ¿no? En los dos extremos de la espira, en el uno hacia abajo y en el otro hacia arriba. Entonces, eso hace que gire la espira. Entonces, en este punto horizontal de máxima fuerza, tenemos la mayor inducción también, ¿no? En la parte del colector, la mayor inducción de voltaje. El momento que va girando un poco la espira, ya el campo, la fuerza va disminuyendo y la inducción también va disminuyendo. Cuando está la espira, como en la fotografía, como en la imagen que está aquí, no, está de manera vertical, ya, entonces la fuerza que ejerce el campo con espira es nulo prácticamente, entonces ahí no se estaría induciendo nada, por eso es que el voltaje es cero.
pero de ahí la espira nuevamente empieza a girar, pero de manera conmutada, porque ya las escobillas, los carbones, nuevamente vuelven a polarizar la espira. Entonces la espira empieza un ciclo nuevo, ¿no? Empieza a girar un poco y la fuerza empieza a incrementarse. Llega hasta el punto de máxima fuerza cuando está de manera horizontal y tiene el mayor voltaje, ¿no?, de inducción. Y de ahí nuevamente va disminuyendo hasta que nuevamente se pone vertical y la fuerza es nula y la inducción también es nula. Pero en este caso, al tener esta forma, el colector y las escobillas, siempre se vuelve a repetir el mismo ciclo positivo, porque nuevamente se vuelve a conectar de esa manera. Esa era la explicación que dábamos de la máquina, del generador, perdón, de corriente continua. ¿Cuál era la diferencia con el generador de corriente alterna? El generador de corriente alterna ahora en el colector, ¿sí?, ya no tenemos dos delgas, sino dos anillos. Un anillo está conectado al un extremo de la espira y el otro anillo está conectado en el otro extremo de la espira. Entonces todo el tiempo, todo el momento que gira la espira va a estar siempre conectada de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que cuando la espira, ¿sí?, está en la posición de máxima fuerza, va a inducir el máximo voltaje, pero va a estar en un sentido, ¿no? El voltaje va a ser positivo. Cuando va disminuyendo, ya la fuerza va disminuyendo y el voltaje también. Cuando está de manera horizontal, como se lo puede ver en la imagen, ¿sí?, la fuerza es nula, la fuerza del campo de la espira y del campo de los polos NS va a ser nula y el voltaje inducido va a ser cero. Pero a medida que sigue rotando, acuérdense que en el anterior ya conmutaba, ¿no? Conmutaba automáticamente por las delgas, conmutaba y volvía a la normalidad, pero ahora no, ahora sigue girando la misma espira y esta inducción ahora de voltaje ya no es positiva, es negativa. Hasta que llega nuevamente a la posición horizontal, la espira de máxima fuerza, pero el voltaje inducido ya no es positivo, es negativo. Y así continúa, ¿no? Sigue girando la espira, sigue disminuyendo la fuerza, la espira se pone de manera vertical y no hay fuerza, entonces no hay inducción tampoco, y así continúa nuevamente en el ciclo positivo. Entonces, esta señal que va del ciclo positivo al ciclo negativo es lo que se conoce como señal alterna, ¿no?, de voltaje, de generación. ¿Ya? Entonces, eso se explicó, ¿no? Se explicó en la clase de ayer. Se indicó también ya el circuito. Si ustedes ven el circuito, en vez de los imanes que sería norte-sur, que generaba el campo magnético fijo, se utilizaban dos bobinas, ¿no?, dos polos. Eso también ya lo sabíamos de las máquinas de DC. Y en la espira, ¿no?, tenemos ya la generación, la fuerza electromotriz inducida. También habíamos hablado de la frecuencia que no es más que el inverso del período. ¿Y qué es el período? El período era, vamos a ver esta gráfica de acá. El período es el tiempo que se tarda una señal en completar su ciclo. Entonces aquí inicia, por ejemplo, esta señal, ¿ya?, y acá termina, ¿ya? De aquí en adelante se volvería a repetir este punto de acá y terminaría en este punto de acá. Y de ahí nuevamente se repetiría este punto de acá y terminaría este punto de acá. Entonces el tiempo en el que dura un ciclo completo, una señal, eso se conoce como periodo. Y la frecuencia es el inverso de este valor. ¿Ya? Habíamos hablado de que cuando la máquina tiene un solo par de polos, ya tenemos una frecuencia, esta que estamos viendo acá. Pero si incrementamos el número de polos, ahora serían dos pares, significa que vamos a tener dos ciclos, como se puede ver acá. Aquí acá tenemos un ciclo y de aquí acá tenemos otro ciclo completo. Significa que son dos ciclos en el mismo tiempo en el que la máquina de un solo par daba un ciclo, ¿ya? Y si aumentamos un par de polos más, vamos a ver que tenemos tres ciclos ahora. Un ciclo, dos ciclos y tres ciclos, ¿sí?
dentro del mismo tiempo de una máquina con un solo par. ¿Qué significa eso? Que si incrementamos el número de polos, la frecuencia aumenta. Y la frecuencia es el número de veces que da la vuelta el motor o el generador. Entonces la relación sería que a más número de polos, la velocidad va a ser mayor. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, que las únicas maneras de controlar la velocidad en una máquina de corriente continua es cambiando los polos, que es algo no práctico. ¿Por qué? Porque nos tocaría desarmar un motor, colocar núcleos, colocar bobinados, hacer conexiones eléctricas para que ese motor funcione a mayor velocidad. Entonces, esa es una posibilidad, pero no es práctica. ¿Qué es práctico? Variar la frecuencia. Eso es lo más práctico, ¿no? Entonces, si yo varío la frecuencia en una máquina de corriente alterna, yo estoy variando la velocidad. ¿Ya? Eso es lo que habíamos también revisado el día de ayer. Aquí estaba una fórmula, ¿no? Que relaciona la frecuencia con el número de pares de polos y la velocidad en RPMs. ¿Ya? Entonces, si usted sabe que la frecuencia aquí en el ecuador es 60 hercios y que la máquina es de un par, ¿sí? Entonces podemos calcular las RPMs de esa máquina, ¿ya? Y de hecho aquí habíamos visto 3 ejemplos, ¿no? Para el cálculo. Y aquí también habíamos visto que en Europa, donde se trabaja a 50 hercios, una máquina, ¿sí? Según las características que tiene, entrega una velocidad de 1000 RPMs. Pero la misma máquina conectada en América, donde se trabaja con 60 hercios, las RPMs aumentaban a 1200. Entonces se corroboraba, ¿no? Que cuando más aumentamos la frecuencia, la velocidad también aumenta. ¿Ya? Habíamos visto la distribución de los polos, ¿no? De la máquina en función de los grados geométricos. ¿Sí? Cuando se trata de un polo, los grados eléctricos, ¿sí? Van del polo norte al polo norte. Entonces en este caso serían 360 grados. En la máquina que tiene 4 polos, si contamos el ángulo de norte a norte, sería solamente 180. ¿Ya? Y si colocamos o tenemos una máquina de 6 polos o 3 pares de polos, ya de norte a norte, el ángulo sería de 120 grados. ¿Ya? Y eso era importante dentro de la máquina. ¿Por qué? Porque así es donde obtenemos nuestro famoso sistema trifásico, ¿no? De generación. ¿Ya? Y eso es lo que íbamos a hablar en la clase de hoy. Entonces, hasta el momento he hecho una revisión de lo visto la clase de ayer. Vuelvo y repito, es solamente para que quede constancia en el video, porque el video de ayer se dañó, ¿no? Entonces, por eso se ha hecho un breve resumen de todo lo que se ha visto la clase de ayer. ¿Ya? Ok, entonces voy a ver, algo me pasa aquí. Ok, entonces detendría la grabación.